En este día de Navidad de 2020, les deseamos muchas felicidades y que en cada momento ustedes puedan recordar el propósito de la Navidad. Y a eso venimos. Esta es la Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terras. Estamos localizados en la calle Medina, frente al parque de pelota de Mayagüez Terras. Aquí estamos a sus órdenes. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde. En esta Navidad es nuestro propósito compartir con ustedes algunas de las verdades bíblicas en relación al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ello nos vamos a estar refiriendo a dos lecturas bíblicas en particular. La primera es Lucas 1, del 26 al 33, y la segunda es en Mateo 1, del 18 al 25. En primer lugar, vamos a abordar la pregunta de quién es Jesús y por qué celebramos su nacimiento. Al nacer, Jesús fue un niño judío completamente similar a cualquier otro niño judío, porque no llegó con la presencia visible de la gloria de Dios. Aquellas personas que lo identificaron como enviado de Dios lo hicieron porque los ángeles, Dios mismo a través de los ángeles, les reveló que el niño que nacía era Dios el Hijo. Nosotros contamos hoy con la Biblia, que es la palabra escrita de nuestro Dios. Y la Biblia nos aclara quién es Jesús y para qué vino. Vamos a comenzar leyendo en Lucas 1, del 26 al 33. Comienzo con los versos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel Gabriel es uno de dos ángeles que aparecen por nombre en la Biblia. Gabriel aparece en la Biblia en 4 ocasiones. En los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, Gabriel fue enviado por Dios a explicarle a Daniel cuáles eran el significado de las visiones que Dios le estaba dando. En el primer capítulo de Mateo, vemos también que Dios envía a Gabriel a explicarle a Zacarías sobre la concepción y nacimiento de Juan el Bautista. Y en este primer capítulo de Lucas, pues Dios lo envía a explicarle a María sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdad bíblica del nacimiento virginal de Jesús es de enorme importancia. Una visión correcta, un entendimiento correcto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo se basa en el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Este verso que acabamos de leer establece que María era virgen cuando Jesús fue colocado en su vientre. El Espíritu Santo realizó
la encarnación de Jesús por medios milagrosos sobrenaturales. De modo que el nacimiento virginal de Jesús es un testimonio de su deidad, de que Jesús es Dios y de que su nacimiento y su vida fueron libres de pecado. Esto es fundamental. El hecho de que fuera libre de pecado en todo sentido hizo posible que Él nos pudiera sustituir a nosotros en la cruz del Calvario. Si Él hubiera sido participante del pecado, su sacrificio no hubiera contado ni para Él mismo. El hecho de que María estaba desposada con José significa que se estaba cumpliendo con el elaborado proceso de casamiento que ocurría en la cultura judía. El nacimiento virginal estaba profetizado en la Biblia. En Mateo 1:23 se presenta una cita de Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Leamos el verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El saludo del ángel Gabriel a María reconoce el hecho de que Dios hizo un depósito especial de su bendición sobre ella. No porque ella se lo ganara por sus méritos personales, sino porque a Dios le plació derramar su gracia y bendición sobre ella. Todos los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos receptores de la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque en su gracia a Dios le ha parecido bien bendecirnos en esta forma. En este texto aparece que María es receptora de la gracia de Dios y no impartidora de la gracia de Dios. Leo el verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Imagínense ustedes la sorpresa que María recibiría. La sorpresa material de que un ángel se le apareciera y la sorpresa intelectual de comunicarle que era receptora de una bendición y una responsabilidad tan grande. En el canto a María, que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 46 al 55, y que nosotros conocemos como el Magnificat, ella da a entender que llegó a tener un claro entendimiento de la naturaleza y de las consecuencias de lo que el ángel le estaba comunicando. Leo los versos 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El ángel le da confianza a María, basándose en el hecho de que Dios la ha designado, y le comunica el hecho extraordinario que Dios haría con ella. Mucho más extraordinaria, si extraordinario es el embarazo milagroso de María, mucho más extraordinarias son las implicaciones y las consecuencias
espirituales de este milagro. El nacimiento de Jesús implica que nosotros no tenemos forma en nosotros mismos de alcanzar la amistad con Dios. Nuestro pecado nos lo impide. El nacimiento de Jesús implica que porque somos pecadores necesitamos un Salvador. El nacimiento de Jesús tiene la consecuencia de hacer necesario el que reconozcamos que Jesús es Dios y que vino a morir en la cruz para darnos la oportunidad de ser amigos de Dios, desde que lo aceptemos como nuestro Salvador por el resto de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Leo los versos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es Salvador de su pueblo, que no se refiere a los judíos, sino a todos, judíos y no judíos, los que reconocemos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cuando dice que será hijo llamado Hijo del Altísimo, se refiere al hecho de que un hijo posee las cualidades del Padre. Llamarse Jesús Hijo es una forma de referirse y de señalar la igualdad entre Jesús y Dios Padre. Aquí el ángel le dice a María que su hijo es igual al Dios Altísimo. Jesús fue descendiente directo del rey David a través del linaje de María. La mención al trono de David es una referencia al hecho de que en Jesús se cumplen las promesas temporales y eternas que Dios hizo a su siervo David. Y por lo tanto es una declaración de la naturaleza eterna de Jesucristo. Celebremos la Navidad con respeto, con agradecimiento, porque se trata de la venida de Dios a este mundo con el propósito de hacer posible que los seres humanos estemos con Él para siempre. Es muy importante cómo nosotros reconocemos a Jesucristo. Y en esta celebración o recordación de su nacimiento, yo les llamo la atención hacia el hecho de cuál es su concepto de Jesucristo. Dentro de una semana y par de días más, hay un grupo de personas en nuestro país que van a asumir unas posiciones de liderato y de responsabilidad y de autoridad. Y nosotros lo vamos a reconocer así. Y nos vamos a, filosóficamente hablando, nos vamos a colocar bajo su liderato y bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque los habremos reconocido que han llegado a estas posiciones por una forma que nosotros consideramos legítima. Jesucristo, de acuerdo a cómo nosotros lo consideremos, nos vamos a colocar en relación a Él. Si lo consideramos como una buena persona que trajo buenas enseñanzas, pues lo veremos igual que a muchos otros seres humanos que han traído buenas enseñanzas. Si lo consideramos como Dios en medio nuestro y que vino al mundo a hacer posible que nosotros pudiéramos ser salvos y tener amistad con Dios, entonces lo vamos a considerar de otra forma y nos vamos a sentir responsables de aceptarle o rechazarle, pero vamos a tener
asumir una responsabilidad en relación a Él. Y esa responsabilidad, como todas las responsabilidades, pues traen sus consecuencias. Si le aceptamos la consecuencia de vivir eternamente en amistad con Él, y si le rechazamos la consecuencia de vivir eternamente separados de Él. Vamos a abordar en el capítulo 1 de Mateo la pregunta ¿a qué vino Jesús? Aunque ya la hemos abordado en parte. Vamos a leer Mateo 1, del 18 al 25. Leo el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Los compromisos matrimoniales entre los judíos eran tan obligatorios para los novios como lo eran para los matrimonios ya casados. La pareja comprometida era tratada legalmente como esposo y esposa. Se requería un divorcio para romper el compromiso, aun cuando la unión física todavía no hubiera tenido lugar. Leo el verso 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La muerte por apedreamiento era el castigo legal para este tipo de adulterio. El verso dice que José era justo. En este uso, la palabra justo implica que deseaba ser misericordioso. La justicia entre nosotros, los seres humanos, se entiende como darle a cada cual lo que se merece. La justicia de Dios para con sus hijos es misericordiosa. Por eso Jesús nació, por eso Jesús vino al mundo y sobre todo por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Para hacer posible que la justicia y la misericordia de Dios estuvieran disponibles para pecadores como nosotros. Esta cualidad de Dios hizo posible el sacrificio, hizo necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque con Dios no vale la impunidad, como en este mundo, que muchas personas actúan mal y salen impunes. Con Dios no hay impunidad posible, porque la impunidad quedó eliminada cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Los que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, no recibiremos el castigo de la separación eterna de Él, pero no porque no lo merezcamos, sino porque Jesucristo, que sí se lo merece, dio su vida y recibió el castigo que nosotros no merecemos. Pero aquellas personas que no lo reciban, pues van a tener que recibir el castigo que se merecen. Por eso es importante reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Leo los versos 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios envía a un ángel a que tranquilice a José y le dice que reciba a María bajo su techo, en su casa. Además de eso, el ángel le dice a José y a nosotros que Jesús no tuvo un padre humano, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. El ángel señala el hecho de que la concepción y el nacimiento de Jesús habían sido profetizados siglos antes de que ocurriera por el profeta Isaías en Isaías 7:14. En el verso 21, el ángel nos dice el propósito del nacimiento de Jesús. Jesús estaba destinado a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesús nos dijo que siempre recordáramos su muerte. Cuando Él estableció lo que conocemos como la Santa Cena, otros conocen como la Eucaristía, Él nos dijo, nos mandó a que siempre recordáramos su muerte. Porque en la cruz del Calvario, en la cual Él murió, Él nos sustituyó y Él recibió el castigo que nosotros nos merecemos. De esta forma, los que le recibimos como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados. Enfatizando este hecho, Dios, por medio del ángel, le ordena a José que le dé al niño el nombre de Jesús, que significa Salvador. Los versos 22 y 23 hacen mención de que el hecho de la venida de Jesús al mundo estaba muy claramente predicho en las Sagradas Escrituras. Además de Isaías 7:14, que el ángel cita en el verso 23 que acabamos de leer, la profecía que se encuentra en Miqueas 5:2 y que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos habla este verso de la divinidad de Jesús cuando hace referencia a su existencia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. También en Isaías 9:6 leemos: ¿Por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro? Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que aquí el Señor declara que un niño nos es nacido, que se refiere al nacimiento humano de Jesús. Al mismo tiempo nos dice que hijo nos es dado. Dios dio a su Hijo para que todos los que creen en Él pudieran recibir salvación y vida eterna con Él. Podemos conocer todas estas verdades. Todas las Navidades las recordamos y las decimos. Y podemos hasta admirar el carácter y los hechos de Jesucristo. Podemos admirar la escena del pesebre.
Y podemos provocarnos a reconocer a Jesucristo como una persona buena. Pero eso no es lo importante, porque la Navidad no es el nacimiento de una persona buena. Muchas personas de buena conducta nacen en cualquier momento del año. Pero la realidad es que quien nace, quien recordamos y celebramos que nace en la Navidad, es el que creció y vivió para enseñarnos quién era Dios y para dar su vida en sustitución de nosotros en la cruz del Calvario. Yo los invito a que en este día piensen en quién es Jesús y cuál es su relación actualmente para con Jesús. Aquellos de ustedes que no le han recibido como su Señor y Salvador, así lo hagan. Que el Señor los bendiga en esta Navidad y siempre, pero que sobre todo la bendición principal es la de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas felicidades.